Hola y bienvenidos a Podcasters. Mi nombre es Francisco Rodríguez. Y yo soy Mariana Castaño. Este es un show para quienes están empezando en el mundo de los podcasts, pero todavía tienen 10 millones de preguntas. Este es un formato corto que acá en PodNation llamamos micropodcast, así que no siendo más, empecemos. Bienvenidos al quinto episodio de Podcasters. Estamos a la mitad de la cuarta temporada y seguimos respondiendo sus dudas y sus preguntas sobre podcasting. En este episodio vamos a responder la pregunta: ¿qué es SEO para podcasting? Empecemos, Francisco, por explicar primero qué es SEO. Hola Mariana, claro que sí, este tema me parece buenísimo. Para quienes no hayan escuchado hablar sobre SEO o SEO, son las siglas en inglés de Search Engine Optimization o en español, optimización de motores de búsqueda. El propósito de esta estrategia de marketing digital es aumentar la cantidad y la calidad de tráfico de audiencia hacia una determinada página web sin pagar nada. En este caso, la página de nuestro podcast. Eso se oye muy bueno. Yo en realidad creo que los podcasters estamos constantemente buscando la forma de llegar a más oyentes y esto del SEO puede ser de mucha ayuda. Y Francisco, cuéntanos cómo funciona esa optimización de motor de búsqueda de la que nos hablas. Bueno, la optimización de una página web hace que aparezca en los primeros resultados de búsqueda en un buscador, en cualquiera, en Google, en Bing o en el que sea. Si, por ejemplo, buscamos en Google el término recetas de pasteles, el buscador va a mostrar varios resultados que coincidan con esa búsqueda. Entonces, los primeros resultados tendrán mayor posibilidad de que les demos clic para leerlos porque simplemente aparecen primero y si seguimos las reglas del buscador, pues se supone que son más relevantes. Eso es cierto. A mí me pasa que al hacer una búsqueda en Google entro en los primeros resultados. Yo no soy de las que suele ir hasta las últimas páginas. Exacto, eso es lo que hacemos todos. Entonces, si logramos que nuestro podcast esté dentro de los primeros resultados, vamos a atraer más personas y por consiguiente vamos a atraer más oyentes. Y como dije antes, porque simplemente con el hecho de estar arriba en los primeros resultados, hay más posibilidades de que la gente se interese en abrir nuestras páginas. ¿Y esto cómo lo podemos aplicar al podcasting? Buena pregunta, Mariana. En el caso de los podcasts, lo que buscamos es optimizar las búsquedas en los directorios de podcast, como por ejemplo Apple Podcast o Google Podcast o Spotify, todos esos directorios. Para eso hay unos pasos que podemos seguir para aumentar orgánicamente o sin pagar el tráfico a nuestros podcasts. Bien, entonces, Francisco, ¿cuál sería el primer paso? Bien, lo primero que tienes que hacer es tener una página web para el podcast, ojalá con dominio propio. Si no tienes un dominio propio, puedes usar subdominios como los que automáticamente generamos dentro de PodNation. No significa que en PodNation no puedas usar tu propio dominio, también lo puedes hacer. Cualquiera de las dos opciones es válida. De cualquier forma, el show va a aparecer en los resultados de búsqueda de Google y de Google Podcast. O sea, va a aparecer en el buscador y va a aparecer en el directorio. En ambos casos va a aparecer de las dos formas también. Cuando hablas de crear una página web, parece algo complicado de hacer, pero con hostings como PodNation, el proceso de tener una página web para un podcast es súper fácil de hacer. Simplemente es crear una cuenta premium en PodNation. Pueden tener todos sus episodios en su propia página web con un diseño personalizado. Así es, Mariana. Con PodNation es muy fácil crear la página para podcast. Creas tu cuenta, creas tu página en 5 minutos y ya está. Después de tener el sitio web resuelto, el siguiente paso es optimizar nuestros podcasts y nuestros episodios. Entonces vamos a empezar a agregar contenido escrito en el podcast y sobre todo en cada uno de los episodios. Vamos a agregar las notas, vamos a agregar las transcripciones porque todo eso va a aparecer en Google, en los buscadores y en los directorios. Qué bueno que lo mencionas, Francisco, porque las notas y las transcripciones de los episodios quizás son una de las cosas a las que no siempre les prestamos mucha atención porque creemos que no vale la pena hacer toda la transcripción o agregar las notas. De hecho, sí vale muchísimo la pena agregarlos porque Google escanea los textos escritos de las páginas para decidir qué tan relevante es ese contenido de esa página para con las búsquedas que se hacen en Google. Entonces, al incluir la transcripción de los episodios y la información del podcast,
Esto le va a ayudar a Google, le va a dar información sobre de qué se habla en este podcast y de esta manera puede indexar los episodios, la información y el podcast en las búsquedas que se relacionen con los temas de los episodios. Francisco, tengo una buena noticia. Ahora que hablas de indexar, te cuento que ahora Google indexa los podcasts también en función de las palabras habladas. ¿En serio, Mariana? ¿Y ahora cómo es eso? Mira, es como si Google hiciera una transcripción automática de los episodios de podcast para usarlos como datos e indexarlos en las búsquedas que se relacionen con el tema. Yo no estoy muy segura si este mecanismo funcione también para Google en español, pero pues ahí les dejo el dato para que quienes estén interesados lo investiguen más. Ese dato está muy interesante. Creo que estamos dejando lo mejor para el final, en realidad. Otro tip para SEO son las palabras clave. Estas palabras son las palabras más comunes para buscar un tema. Por ejemplo, si quiero buscar sobre carros, seguro que voy a usar la palabra carro. Así que voy a incluir eso y vamos a incluir todas las palabras relacionadas dentro de los episodios para darle más información a Google y para que esa información sea más relevante para Google y por consiguiente el episodio va a ser más relevante para la búsqueda de esos usuarios. Y cuéntanos cómo podemos encontrar las palabras claves correctas para un podcast, porque a veces se nos puede ocurrir unas frases buenas para los títulos, pero puede que no sean tan relevantes para que aparezcan en la búsqueda de los usuarios. Bueno, tienen que ser palabras que nuestra audiencia, nuestro público objetivo, nuestro segmento, nuestros oyentes estén usando para buscar contenido, para buscar información. Y para esto podemos usar herramientas como por ejemplo el Google Ads Keyword Planner, ¿verdad? Que es una herramienta de Google para averiguar las palabras que nuestro público objetivo está usando para buscar determinados temas. Ah, claro, Francisco. Existen, de hecho, varias herramientas que nos pueden ayudar a definir las palabras claves. Exacto. Hay más herramientas. Google es solo una de ellas, ¿verdad? Pero probablemente sea como de las más seguras o de las más confiables. Entonces, ¿qué es lo que hace Google? Google escanea ciertas partes de la página, ¿verdad? Las partes más importantes para usar esas palabras como palabras claves. Entonces, por ejemplo, cosas claves dentro de la página son como el título del episodio, el nombre de las imágenes, los subtítulos o las transcripciones, el principio y el final de la página, todos esos detalles, los links que pongamos en la información, todo eso suma para Google. Muy buenos tips. Si seguimos estos pasos para mejorar la optimización de nuestros podcasts, podremos llegar a más oyentes, aunque recuerden que toma tiempo para que la estrategia de SEO dé resultado. Exacto, no se desanimen si con un solo día de hacer optimización sus podcasts no aparecen los primeros resultados. Esto es un trabajo de constancia, de largo plazo. Toma algunos meses posicionar una página, pero lo importante es no parar porque va a pasar. Es inevitable, solo no hay que parar. Así es, Francisco, es importante la constancia. Y bueno, después de darles estos tips de SEO, nos despedimos por este episodio. Muy bien, nos escuchamos en el próximo episodio. Que tengan un buen día. Chao.